Como hemos visto en el video tutorial anterior, vamos a pasar ahora a definir el comportamiento de nuestra calculadora. Vamos a ver qué es lo que le pasa primero, que no nos guste, y así vamos cambiando cositas poco a poco. Si veis aquí en el emulador, cuando despliego mi lista de selección de operador, puedo seleccionar entre más, menos y por, haciendo clic sobre ello. Sin embargo, el texto de la lista no cambia. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho que lo haga en ningún sitio. Entonces vamos a cambiarlo. Nos vamos a los bloques y el elemento de lista es este que vemos aquí, list operador. Entonces tenemos que indicarle qué queremos que ocurra cuando cambia la selección. Después de que haya cambiado la selección, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que queremos hacer es cambiar el texto de este mismo control. Entonces, nos vamos al mismo control, buscamos el elemento que nos permite cambiar el texto, que es poner la propiedad texto del operador de lista. ¿Y qué valor le vamos a dar a esa propiedad? Pues el elemento que esté seleccionado dentro de la lista. ¿Cuál es ese elemento? Nos vamos al operador de lista y es la selección, el elemento seleccionado. Y lo encajamos ahí. ¿Qué hemos conseguido con esto? Bueno, como veis en el aspecto aquí no cambia nada, pero ahora si desplegamos la lista y ponemos por ejemplo el por, ese es el valor que se muestra al usuario, que es más razonable. Lo siguiente que vamos a hacer, si os parece, es definir qué ocurre cuando el usuario pulse calcular. Por ahora no pasa nada, ¿verdad? Pues nos vamos al elemento de bloque y vamos a definir qué pasa cuando se pulsa en el botón. Nos vamos al botón calcular y seleccionamos el evento cuando se haga clic en el botón calcular. Lo arrastramos aquí. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, vamos a tener que hacer cuentas con estos dos datos, ¿verdad? Con los dos operandos. Cuando tenemos que hacer cuentas y operaciones, hemos visto ya que necesitábamos definir variables. Por lo tanto, nos vamos a definir una variable para el primer operando, una variable para el segundo operando y una variable para el resultado. Nos vamos a los bloques y nos creamos esas variables que hemos dicho. La primera la vamos a llamar op1, por ejemplo, para el primer operando. ¿Y el valor inicial que le damos? ¿Cuál puede ser? Pues el 0, por ejemplo. Esto mismo lo hacemos con otra variable que va a ser el segundo operando, op2, y con otra variable que va a llamarse v o resultado. ¿Vale? Inicialmente las tres variables van a valer 0. Lo primero que vamos a hacer cuando el usuario pulse el botón calcular, ¿qué va a ser? Darle a las variables de operando lo que el usuario haya guardado en las etiquetas. ¿Cómo se hace eso? Pues nos vamos a los elementos de variable y le damos a poner para modificar el valor. Entonces, ¿qué variable queremos modificar? Por ejemplo, el primer operando, que se llama global op1. ¿Y qué valor queremos darle? Pues el contenido que tenga la etiqueta de texto operando 1, que es la propiedad texto. Entonces, buscamos esa propiedad y la arrastramos.
¿Qué conseguimos con este bloque? Que lo que el usuario haya escrito en el cuadro de texto se guarde en la variable op1. Esto mismo tenemos que hacerlo con la variable op2, solo que tenemos que modificar aquí, que es la variable op2, y además, en vez de coger el texto del operando 1, tiene que ser el del operando 2. Desplegamos aquí y seleccionamos el otro operando. ¿Qué es lo siguiente que vamos a tener que hacer? Ya tenemos los dos operandos y ahora tenemos que saber qué operación tenemos que hacer con ello. ¿Cómo funcionará esto? Si en la lista pone más, suma, si en la lista pone menos, resta, y si en la lista pone por, multiplica. Pues entonces eso es lo que tenemos que representar. Los sys son elementos de control del programa. Entonces tenemos que irnos a control del programa y cogemos este elemento que nos permite definir qué hacemos si se cumple una condición. Vamos a empezar con la suma. ¿Cómo sabemos que tenemos que sumar? Porque el texto que tiene LST operador seleccionado, ¿cuál es? Un más. Entonces, tenemos que comparar el texto que tenga seleccionado nuestra lista y a ese valor accedemos con selección, que es elemento seleccionado, ¿con qué lo tenemos que comparar? Con el más, que es una cadena de texto normal y corriente. ¿Cómo hacemos para comparar estos dos elementos? Pues utilizamos un elemento lógico, un comparador lógico, que es el de igual. Entonces encajamos las piezas. ¿Y con esto qué conseguimos? Indicar que si el elemento que está seleccionado en la lista es igual a más, ¿qué queremos hacer? Sumar, ¿verdad? Entonces, vamos a querer poner en la variable resultado esto ya lo tiro. ¿Qué operación? Pues la variable op1 más la variable op2. Para sumar tenemos las funciones matemáticas como esta de suma. ¿De dónde obtenemos el valor de op1? Pues nos vamos a variables y tomamos el valor. ¿De qué variable? Pues del primer operando, por ejemplo. Ahora podemos copiar y pegar ese elemento y seleccionar la variable op2. Y encajamos ahí el bloque. ¿Qué resultado tiene esto? Pues que cuando pulsemos el botón calcular, cogemos el valor del primer operando y lo ponemos en op1. Cogemos el valor del segundo operando y lo ponemos en op2. Si el operador que está seleccionado es el más, ¿qué hacemos? En la variable resultado almacenamos el resultado de la suma. Vamos al emulador a ver qué pasa. Vamos a seleccionar el más, que es la que estamos definiendo, y le damos a calcular. Desafortunadamente no pasa nada. ¿Por qué? Porque aunque tenemos el resultado en una variable, en la variable resultado, no lo hemos mostrado. ¿Qué hay que hacer para mostrarlo? Almacenar el valor de la variable en la etiqueta txt resultado. Bueno, pues lo hacemos.
¿Cómo se hace para modificar el valor de la etiqueta resultado? Lo arrastramos, o sea, lo seleccionamos y escogemos la opción de poner el texto de txt resultado. ¿A qué valor va a ser? Pues al que tenga la variable resultado. ¿Cómo accedemos al valor de la variable? Con tomar. ¿De qué variable? De resultado. Si ahora vemos el resultado de este código en el emulador, vamos a cambiar al más. Uy, no está cambiando ahora. Voy a reiniciar la conexión, que no se debe haber cargado. Bueno, ya he reiniciado el emulador y ya funciona todo como esperábamos que se actualizase el valor del texto, que antes no se estaba comunicando bien. Y ahora vamos a probar qué pasa si nosotros decidimos que queremos sumar 6 más 15. Le damos al botón calcular y ahora ya sí, efectivamente, en la etiqueta se nos pone el resultado que queremos obtener. Seis más 0 igual a 6. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Bueno, pues tenemos que decir qué hacemos cuando se reste, porque por ahora no resta. Si ponemos 6 menos 6, y le damos al calcular no hace nada, y tampoco funciona la multiplicación. Vamos a realizar las modificaciones necesarias para añadir esas dos operaciones.